Aquí está lo que nadie te cuenta sobre optimizar tu ahorro de 50.000 euros o $50.000. Trabajas hacia ese número durante años, te privas de gastos, de salidas, de caprichos, incluso de ese viaje que tanto deseabas. Ves cómo sube de 12.000 a 19.000, a 31.000, y finalmente por fin lo cruza, 50.000. Durante unos 4 segundos te sientes increíble, y entonces como un reloj, una vocecita fría en el fondo de tu cabeza dice, vale, ¿y ahora qué? Así que haces lo que haría cualquier persona razonable cuando se siente abrumada por una decisión que parece demasiado importante para equivocarse. No haces nada. Cierras la aplicación del banco, te dices que ya lo pensarás el fin de semana que viene, y ese fin de semana se convierte en el mes que viene, y ese mes se convierte en el año que viene, y tus 50.000 siguen ahí, en la misma cuenta, generando ese irrisorio 0.01 signo de porcentaje de interés. Mientras la inflación, silenciosa, paciente y metódica, erosiona tu capital entre 1.000 y 1.500 euros cada año, sin hacer ni un ruido. Hola, soy Charlie, y hoy vamos a hablar del orden exacto de operaciones que convierte 50.000 euros o dólares en los cimientos de una riqueza real y duradera. Porque la ventana entre acumular ese capital y gestionarlo inteligentemente es más corta de lo que la mayoría cree. Quiero presentarte a 2 personas. Las llamaremos Alejandro y Marina. Misma edad, 30 años. Mismo nivel de estudios, sectores similares, sueldos parecidos, y a principios de este año, los dos cruzaron el mismo hito, 50.000 euros ahorrados. Alejandro se sintió abrumado. Los mercados parecían volátiles, había demasiadas opciones, fondo indexado, plan de pensiones, cuenta de ahorro remunerada, quizá inmobiliario. El miedo a elegir mal parecía peor que no elegir nada. Y así Alejandro dejó los 50.000 en su cuenta corriente del banco de siempre, generando prácticamente nada, y decidió pensarlo más en serio el año que viene. Marina también se sintió abrumada, pero Marina siguió un esquema sencillo, y puso ese capital a trabajar en menos de 3 semanas. Vamos a volver a Alejandro y Marina a lo largo de este video, porque al final la diferencia entre lo que le pasa a una persona y a otra, partiendo exactamente del mismo punto, es una de las cosas más clarificadoras que puedes ver en las finanzas personales. Y lo más probable es que ahora mismo te parezcas más a Alejandro de lo que te gustaría admitir. Hay un concepto en las finanzas del comportamiento llamado aversión a las pérdidas, demostrado por el psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. El hallazgo es este: el dolor de perder capital es aproximadamente el doble de intenso que el placer de generar la misma cantidad de capital. Cuando tienes 50.000 euros en una cuenta, perder 10.000 no te parece perder un 20% de tus ahorros, te parece perder el 40% de tu seguridad. Tu cerebro no está roto, simplemente está ejecutando un programa antiguo diseñado para protegerte de depredadores, no para optimizar una cartera de inversión. Esto es exactamente por qué lo más peligroso que puedes hacer con 50.000 euros es nada. Porque no hacer nada se siente como una decisión, se siente como prudencia. Pero matemáticamente es una hemorragia lenta. La inflación en la zona euro ha rondado el 2% al 3% de media en la última década, con picos mucho más altos hace poco. Tu cuenta corriente del banco te paga cerca de 0. Esa diferencia está erosionando tu capital en silencio cada año. Después de 10 años sin hacer nada, tu cuenta seguirá marcando 50.000, pero ese capital solo podrá comprar lo que 37.000 compraban cuando empezaste. No gastaste el capital en nada, simplemente fuiste prudente. Y esa prudencia te costó 13.000 euros. Eso es lo que le está pasando a Alejandro ahora mismo, cada día. Y la parte más insidiosa es que Alejandro se siente responsable, incluso disciplinado, por no haber hecho nada imprudente. Pero no hay nada de disciplinado en dejar que un banco saque partido de tu trabajo mientras la inflación hace el resto del daño. La inacción tiene un precio, solo que es invisible, y los precios invisibles son los más caros. Así que vamos a construir el esquema, y antes de empezar, que quede claro, esto no es complicado. La industria financiera tiene un interés creado en hacerte creer que gestionar el capital requiere experiencia, atención constante y, si es posible, un asesor de pago. No lo requiere. El manual para 50.000 euros es suficientemente sencillo como para explicarlo en un video de YouTube, lo cual ya te dice todo lo que necesitas saber sobre cuánta de la complejidad que existe ahí fuera es fabricada. El primer movimiento es el que todo el mundo conoce y casi nadie hace bien: el fondo de emergencia. Entre 3 y 6 meses de gastos básicos de vida guardados en algún sitio líquido. Si tus gastos mensuales son de unos 2.000 euros,
Esos son entre 6.000 y 12.000 euros que tienen que estar accesibles en cualquier momento para un despido, una factura médica inesperada, una avería del coche que decide convertirse en un adorno muy caro. La mayoría de la gente guarda este capital en una cuenta corriente de un banco grande, y aquí es donde deberías enfadarte un poco en tu propio nombre. En 2025 y lo que llevamos de 2026, las mejores cuentas de ahorro remuneradas en España y en muchos países de Latinoamérica están pagando entre un 2.5 signo de porcentaje y un 4% TAE con garantía de depósito, igual de seguras que el banco de siempre y abiertas online en cuestión de minutos. En un fondo de emergencia de 10.000 euros, esos son entre 250 y 400 euros al año en intereses completamente pasivos y sin riesgo. Tu banco de toda la vida a tipo cero te da un solo euro al año por 10.000 euros. Eso no es un error de redondeo. Es un banco cobrándote el privilegio de custodiar tu capital mientras te paga prácticamente nada. Marina trasladó su fondo de emergencia a una cuenta remunerada el primer día. Esa sola decisión le generó varios cientos de euros el primer año, mientras que el capital de Alejandro generó suficiente para pagar un café. Con suerte, un café no está mal, pero tampoco es una estrategia financiera. Antes de seguir invirtiendo, hay que hablar de los pasivos. Y esto es un punto donde España y Latinoamérica tienen sus particularidades. Si tienes pasivos de tarjetas de crédito a tasas del 18%, 22% o más, y en muchos países de América Latina las tasas pueden superar el 30%, pagarlas es matemáticamente mejor que cualquier inversión que el mercado pueda ofrecerte. El mercado bursátil ha generado una media de en torno al 8% al 10% anual a largo plazo. Pagar un pasivo al 22% es una rentabilidad garantizada y sin riesgo del 22%. No existe ninguna inversión en el planeta que te ofrezca un 22% garantizado. Ni fondos indexados, ni inmobiliario, ni lo que alguien esté vendiendo en redes sociales esta semana. Elimina primero el pasivo más costoso, hipoteca o préstamo estudiantil a una tasa del 3% al 5%. Eso ya es una decisión más matizable. Prioriza invertir por encima del 7%. Prioriza el pago del pasivo en la franja intermedia. Elige lo que puedas mantener, porque el mejor plan financiero es el que no abandonas a los 8 meses cuando te cansas. Y si estás ahí escuchando sin ninguna deuda cara de este tipo, enhorabuena, te saltas este paso y vas directo a que tu capital empiece a multiplicarse. Aquí es donde el esquema se pone interesante y donde muchas personas dejan capital sobre la mesa sin saberlo. Tanto en España como en los principales países de Latinoamérica existen vehículos de inversión con ventaja fiscal que funcionan de manera similar. Aportas capital, crece con impuestos diferidos o exentos, y retiras en condiciones ventajosas más adelante. En España los planes de pensiones individuales te permiten deducirte las aportaciones de la base imponible del IRPF hasta ciertos límites. Si estás en un tramo del 30% o más, cada 1.000 euros que aportas te ahorras 300 euros en la declaración de la renta. Eso es una rentabilidad instantánea antes de que el capital haya hecho nada. Los fondos de inversión tienen ventajas adicionales. Puedes traspasar de un fondo a otro sin tributar, lo que te permite rebalancear tu cartera sin coste fiscal hasta el momento del reembolso. En México existe el Afore para las pensiones y las cuentas personales con deducibilidad. En Colombia los fondos de pensiones voluntarias. En Argentina, Chile o Perú hay instrumentos equivalentes. El principio es siempre el mismo. Aprovecha primero las herramientas que el sistema fiscal te ofrece para invertir con ventaja antes de pasar al mercado general. Marina investigó qué vehículos con ventaja fiscal tenía disponibles en su situación y los utilizó hasta el máximo que tenía sentido para ella. Alejandro sigue pensando que ya lo mirará. Si después de todo lo anterior aún te queda capital de esos 50.000, aquí está lo que realmente hay que invertir. Y esto es donde la industria financiera de verdad no quiere que escuches lo que voy a decir. Mantén las cosas sencillas, agresiva, deliberada y aburridamente sencillas. Existe un estudio que lleva décadas analizando cómo rinden los gestores de fondos profesionales frente a sus índices de referencia. El resultado es consistente. A lo largo de 15 años, más del 90% de los fondos gestionados activamente obtienen peores resultados que el índice que intentan batir. A 20 años, se acerca al 95%. Estas son personas con másteres de las mejores universidades, pantallas de Bloomberg, equipos de analistas, y el 95% de ellos en 20 años pierde frente a un fondo que simplemente posee todo el mercado y te cobra casi nada por hacerlo.
Toda la industria de gestión activa se construye sobre la premisa de que la experiencia bate a la simplicidad. Los datos dicen que no, y llevan décadas diciendo lo mismo. Warren Buffett, considerado el mejor inversor de la historia, apostó $1 millón a que un simple fondo indexado del S&P 500 superaría a un grupo de hedge funds seleccionados por expertos en 10 años. El fondo indexado ganó un 125%, los hedge funds de media, un 22%. Buffett donó sus ganancias a la caridad y posteriormente ha declarado que quiere que el 90% de la herencia de su esposa esté en un fondo indexado de bajo coste. El mejor inversor del mundo señalando el fondo aburrido para su propia familia. Eso te dice todo. La implementación más sencilla es lo que se conoce como una cartera de 3 fondos. En España y Latinoamérica puedes acceder a versiones equivalentes de estos instrumentos. Un fondo indexado de renta variable global o de Estados Unidos con una comisión muy baja, en torno al 0.10 signo de porcentaje a 0.20 signo de porcentaje. Un fondo de renta variable internacional que incluya mercados emergentes y otras regiones. Y un fondo de renta fija o bonos para dar estabilidad a la cartera. A los 30 años, una distribución razonable podría ser entre un 70% y 80% en renta variable y el resto en renta fija. A medida que te acerques a la jubilación, vas ajustando gradualmente hacia más renta fija o incluso más sencillo, un fondo de ciclo de vida o fondo de fecha objetivo que lo reajusta automáticamente por ti. La diferencia de comisiones importa enormemente. Un fondo activo al 1.5 signo de porcentaje frente a un indexado al 0.15 signo de porcentaje sobre 50.000 euros a 30 años supone una diferencia de más de 100.000 euros solo en comisiones, no en rentabilidad, sino en comisiones. El capital que le pagas a un gestor que estadísticamente va a obtener peores resultados que el mercado. Aquí está lo que necesitas entender antes de llegar al final, porque todo lo que hemos cubierto no sirve de nada si fallas en este punto. La mayor amenaza para tus 50.000 euros no es una caída del mercado, no es la inflación, no es una mala elección de fondo, eres tú. Hay estudios que analizan cada año la diferencia entre lo que genera el mercado y lo que genera el inversor medio. Año tras año, el inversor medio obtiene bastante menos que el mercado, no por malas decisiones de fondo, sino por decisiones emocionales. Comprar en máximos, vender en mínimos, esperar en efectivo el momento perfecto mientras el mercado se recupera sin ellos. Hay cálculos que muestran que perderse los 10 mejores días de la bolsa en 20 años te deja con menos de la mitad del valor de quien simplemente se mantuvo invertido. Y 7 de esos 10 mejores días ocurren dentro de las 2 semanas siguientes a los 10 peores días. Las personas que venden en el pánico, venden justo antes de la recuperación. Cada vez se llevan todo el miedo y ninguna de la recompensa. Piensa en lo que eso significa en términos humanos. Alguien ve caer el mercado un 15% en 3 semanas. Se convence de que esta vez es diferente. Lo vende todo para esperar. Y luego ve impotente cómo el mercado sube un 20% en los 2 meses siguientes, mientras su capital no hace nada. No perdió capital por culpa del mercado. Lo perdió por culpa del espejo. La solución es casi insultantemente sencilla. Automatiza. Configura aportaciones automáticas periódicas, ya sea mensual o trimestralmente. Elige una distribución sencilla y después deja de mirarlo. Los inversores en fondos de ciclo de vida, la opción más aburrida y automática disponible, obtienen sistemáticamente mejores resultados que los inversores en fondos más complejos, no porque el fondo sea mejor, sino porque la automatización los protege de sus propias decisiones emocionales. Cuantas más decisiones te das la oportunidad de tomar, peores son tus resultados. La automatización no solo te ahorra tiempo, te salva de ti mismo. Volvamos a Alejandro y Marina. Han pasado 5 años. Los 50.000 euros de Alejandro valen nominalmente algo más. La cuenta remunerada generó un poco, pero en poder adquisitivo real, considerando la inflación, está más cerca de 43.000 o 44.000 euros. Alejandro sigue esperando a que los mercados se calmen. Los mercados no se han calmado. Los mercados nunca se calman. Así no es como funcionan los mercados. El panorama de Marina es diferente. El fondo de emergencia ha generado más de 2.000 euros en intereses durante 5 años. La parte que invirtió con ventaja fiscal ha crecido notablemente. La cartera indexada ha seguido el mercado global con sus altibajos, pero con una trayectoria ascendente, y sus aportaciones automáticas mensuales han seguido sumando todo este tiempo.
Los 50.000 euros de Marina, sumando todas las cuentas e incluyendo las aportaciones adicionales que ha podido hacer en estos 5 años con parte de sus ingresos, se han convertido en algo cercano a los 100.000 euros. Sin ninguna apuesta arriesgada, sin ningún negocio secundario, sin ningún conocimiento especial, solo un esquema ejecutado una vez, luego automatizado. La misma línea de salida, 5 años, una de las dos duplicó su capital, la otra sigue pensándolo, y esto es lo que hace que sea genuinamente incómodo de asumir. Alejandro no es estúpido, Alejandro no es vago, Alejandro es simplemente una persona perfectamente normal que dejó que el miedo a hacer lo incorrecto le convenciera de no hacer nada en absoluto. Y eso es, estadísticamente, el error financiero más común que cometen las personas que ya han hecho el trabajo genuinamente difícil de acumular ese capital en primer lugar. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett durante décadas, pasó años estudiando qué separa a las personas que construyen riqueza de las que no lo consiguen, y su observación más famosa sobre esta etapa exacta del camino era directa. El primer millón es un dolor, pero hay que conseguirlo. En nuestro contexto, podríamos decirlo así. El primer hito grande, ya sea 50.000 o 100.000 euros o dólares, es el más difícil, pero hay que hacerlo. Una vez que cruzas ese umbral invertido, las matemáticas empiezan a trabajar para ti. Al 7% de rentabilidad anual, 100.000 euros generan 7.000 euros al año en ganancias pasivas sin que muevas un dedo. Los segundos 100.000 llegan más rápido que los primeros, los terceros más rápido que los segundos. Eso no es lenguaje motivacional, es simplemente lo que hace el interés compuesto cuando dejas de interrumpirlo. Las personas que convierten 50.000 en 500.000 no son más inteligentes que Alejandro, no tuvieron suerte con una acción. Simplemente tomaron una decisión en el momento exacto en que tú estás ahora, cuando todos los instintos decían, espera, ten cuidado, todavía no, y actuaron de todas formas, de manera sistemática, paciente y aburrida. El fondo de emergencia en una cuenta remunerada, los pasivos costosos eliminados antes de invertir, los vehículos con ventaja fiscal utilizados hasta donde tenga sentido, el resto en fondos indexados de bajo coste, todo automatizado y dejado en paz. Ese es todo el manual. No hace falta ser un experto, no hace falta seguir los mercados a diario, no hace falta un asesor financiero de pago para esto. Solo hace falta tomar la decisión. No seas Alejandro. Si este video te ha resultado útil, ya sabes lo que vale un like y suscribirte para no perderte los próximos. Si tienes preguntas sobre cómo aplicar esto a tu situación concreta, te espero en los comentarios. Nos vemos en el siguiente.